Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del martes que están en la página 18 para de esa manera preparar nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle en la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Es lógico que los discípulos no entendieran aquello que Jesús les estaba contando. La lógica de los hombres, la lógica de cada uno de nosotros, que nacemos ya heridos por el pecado original, no es la lógica de Dios. Mientras Jesús nos dice que hemos de perdonar a nuestros enemigos, que hemos de rezar por ellos, lo que uno siente cuando le hacen daño es el deseo de devolver el mal que ha recibido. La lógica, por tanto, de Dios no se corresponde con la lógica del ser humano herido por el pecado original. Herido pero no corrompido totalmente. Herido pero no de esa manera tan afectado que no pueda, con la ayuda de la gracia de Dios, con el perdón de los pecados, cambiar de vida. Por eso Cristo pone como ejemplo y como modelo al niño, ese niño pequeño que encuentra seguridad en los brazos de sus padres, ese niño pequeño que se deja guiar, que se deja llevar, aunque de todo hay, que hay algunos que tienen un carácter muy fuerte y por más que los padres intentan conducirles, hay niños que no quieren. Pero por regla general, los niños siempre encuentran seguridad en los brazos de los padres porque se dejan guiar por ellos. Y se trata de eso, de dejar que el Señor vaya transformando nuestra vida. Es como el agua del río que desemboca en el mar. Allí donde te encuentras cerca de la desembocadura, el agua es menos salobre. Conforme te alejas de la desembocadura del río, el agua se convierte en más salobre. Dejemos que el Señor sane nuestras heridas, reconstruya nuestro corazón, vaya cambiando nuestra manera de ver, para que veamos con otros ojos, para que creamos de verdad que el camino del amor es el camino de la salvación, de la felicidad, y por lo tanto, para que dejemos que el Señor guíe nuestros pasos. ¿Cómo se hace eso? A base, en primer lugar, de confianza en Dios, de poner nuestra vida en sus manos, de hacer oración, de dejar que Él ilumine nuestra vida. Y en segundo lugar, mediante la gracia.
si practicamos los sacramentos, si dejamos que el Señor, mediante la Eucaristía, mediante el perdón de los pecados, dirija nuestra vida, Él irá transformando nuestro corazón. Pero si tú te empeñas en oponerte a Dios, porque por más que Él, gracias a la conciencia, a la voz de su palabra, a la voz de los que te aman y te quieren y te hacen correcciones fraternas, pero si tú te opones constantemente, si no practicas los sacramentos, la gracia del Señor no podrá transformar tu vida. Por eso el Señor, que nos ama, nos enseña, como enseñó a sus discípulos, nos dirige su palabra, guía, por tanto, nuestros pasos, pero hace falta humildad. Humildad para dejarnos guiar por Él, confianza en Él, poner, en definitiva, nuestra vida en sus manos, aunque duela y aunque cueste. Es que a Jesús no le costó subir a la cruz. Él, hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre como nosotros, sintió miedo en esa noche del Jueves Santo. Pero a pesar de ese momento de agonía, no hizo lo que su corazón humano le decía, aléjate de la cruz, sino que hizo lo que su corazón de Dios le pedía, sé obediente a Dios Padre. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendamos, por tanto, a fiarnos del Señor, a ser humildes, a dejarnos conducir por Él, es decir, a ser dóciles a su voluntad. Y entonces, como ese niño que acoge la voluntad de sus padres, que encuentra seguridad en el amor de Dios, encontraremos el camino de la salvación, que no es otro que el camino del amor, que implica la cruz, es decir, amar. Y cuando uno ama, se sacrifica, cede, perdona, en definitiva, sube a la cruz como Cristo subió por nosotros. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia y todos los cristianos para que seamos en medio de este mundo testimonio de amor, de aquellos que suben a la cruz, se sacrifican, buscan el bien de los demás, siguiendo las palabras del Señor. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Pedimos especialmente por los que sufren, enfermos, parados, víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.